Aleluya. Hallelujah. Señor, te damos gracias por este fin de semana. Thank you. Thank you, Lord, for this weekend. Gracias por habernos congregado en este lugar. Thank you for having gathered us in this place. Sabemos que todavía tienes algo en tu corazón para nosotros. You still have something in your heart for us. Te pedimos que abras nuestro corazón a nosotros. Oh, we do pray you would open your heart to us. Venimos a ti con un espíritu pobre. We do come to you with a poor in spirit. Venimos a ti como discípulos. We come to you as disciples. Nos queremos sentar a tus pies como María. We like to, as Mary, sit at your feet. Oramos que nuestro oído pueda estar abierto a ti. We do pray that our ear would be open to you. Señor, Señor, queremos ser aquellos que te siguen conforme al deseo de tu corazón. Oh, we like to be those, Lord, who follow you according to the desire of your heart. Aún oramos que la palabra compartida en este fin de semana We do pray even the word that was spoken this weekend no sea un vapor para nosotros, would not be a vapor to us, sino sea a un depósito but it would be a deposit que llegue a ser nuestra constitución, that would become our de constitution, tal manera que podamos llegar a ser aquellos que cumplen el deseo de tu corazón. that we would become those who fulfill your heart's desire. Te decimos que te amamos. Oh, Lord, we tell you we love you. Te amamos porque tú nos amaste We primero. love you because you first loved us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Hemos tenido un precioso fin de semana, We've had a wonderful weekend. aunque hemos estado aquí un día y medio simplemente. Even though we've only been here for a day and a half, En poco tiempo el Señor puede hacer mucho. in a very short time the Lord can do a lot. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. For the Lord, one day is like 1,000 years. 1,000 years is like one day. Mientras continuamos con estos mensajes, As we're continuing with these messages, debemos tener en nuestro ser interior un espíritu de oración. we must have in our being a spirit of prayer. ¿Para qué? Para que no simplemente seamos oidores de la palabra, So that we would not just be those hearers of the word, sino oidores y hacedores de la palabra. but we would be those hearers and doers of the word. El tema general ha sido consagrarnos al Señor y a su economía según la revelación hallada en el libro de Levítico. The general topic has been to consecrate to the Lord and to His economy according to the revelation in the book of Leviticus. Y estamos considerando 3 mensajes del estudio de cristalización de Levítico. And we've been considering 3 messages of the crystallization study of Leviticus. Y hemos visto cómo el libro de Levítico es un entrenamiento para nosotros. We have seen how the book of Leviticus is a training for us. Y el entrenamiento comienza con el primer mensaje mostrándonos cuál es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. And this training begins with the first message showing the Lord showing us what He wants us to do. El título de ese mensaje es la consagración de los sacerdotes. The title of the message is the consecration of the priests. Ahí pudimos ver lo que es el sacerdocio, We could see there what is the priesthood, lo que es la consagración, what is consecration, lo que es la santificación, what is sanctification, lo que es la unción what is the anointing, y la ordenación de los sacerdotes. and the ordination of the priest. Todo eso es una tipología, un tipo de lo que somos nosotros. All of that is typology of what we are. El sacerdote y el sacerdocio del Antiguo Testamento es solo una figura del sacerdocio neotestamentario. The priest and the priesthood in the Old Testament is just a figure of the priesthood in the New Testament. En el Antiguo Testamento solo una familia podían ser In sacerdotes, the Old Testament, only one family could be the priest, la familia de Aarón y sus descendientes. the family of Aaron and his son. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, el deseo del corazón de Dios se cumple. the heart's desire of God is fulfilled. Es tener una nación que sea un reino de To sacerdotes. have
a nation that is a kingdom of priests. Esa nación, ese reino es la iglesia. That nation, that kingdom is the church. Así que todos nosotros, varones y mujeres, somos sacerdotes. So all of us, men and women, we are all priests. ¿Saben por qué? You know why? Porque al igual que en el Antiguo Testamento, Because the same as in the Old en Testament, el tipo solo se podía ser sacerdote si éramos descendientes de Aarón. because you could only be a priest if you were a descendant from Aaron. Se podía ser sacerdote solo por nacimiento. You could only be a priest by birth. Ese principio está en el Nuevo Testamento. That principle applies to the New Testament. Todos somos sacerdotes We are all priests por nacimiento. by birth. Todos hemos nacido de nuevo. We have all been born again. Hemos sido regenerados. We have been regenerated. El gene divino ha sido puesto en nuestro interior. The divine gene has been put within us. Eso nos califica para ser sacerdotes. This makes us, qualifies us to be priests. No somos calificados como sacerdotes porque tengamos una ética o una moral. We are not qualified to be priests just because of a certain ethic or morality. En tipología lo vimos en el primer mensaje, We saw this in typology in the first message. porque la unción en la consagración del sacerdote Because in the consecration of the priest, se ponía sangre en el lóbulo de la oreja, there was blood in the earlobe, en el pulgar in the thumb of the right hand, y luego en el dedo pulgar del and pie. in the right thumb of the big toe of the right foot. Esto era parte del proceso de la consagración. This was part of the consecration. Eso solamente aparece por segunda vez en el mismo libro de Levítico This appears for the second time in the same book of Leviticus en cuanto a la purificación del leproso. of the purification of the leper. Cuando el leproso venía donde el sacerdote para confirmar que era sanado y purificado, When the leper came over to the priest to confirm that he had been purified, parte del proceso part of the process era poner sangre en el lóbulo, is you would put the blood on the en el ear, pulgar in the right hand, y en el pulgar del and pie. in the big toe of the right Esto foot. tiene mucho This significado. has a lot of meaning. Esto quiere decir que intrínsecamente This means that intrinsically, el sacerdote y el leproso son iguales. the priest and the leper are the same. ¿Qué les parece? How about this? En ese sentido, todos somos leprosos. In this matter, we're all lepers. La lepra tipifica el pecado que está en nuestra The cara. leprosy typifies the sin that is within us. Pero no se preocupen, But don't worry, esa lepra puede ser curada that leprosy can be y cured puede ser purificada. and can be healed or purified. Todo sacerdote nunca debe olvidar que es un leproso. All priests should never forget that he is a leper. Pero con todo eso, es un sacerdote. But with all of that, he's still ¿No es priest. esto maravilloso? Isn't this wonderful? Así que la palabra, si podemos resumir el primer mensaje, So if we can give a summary of the first message, se puede summarize. Resumir. Se puede resumir you can summarize that con una sola with palabra: one word: consagración. consecration. Consagración. Consecration. Y vimos que la And consagración we saw the consecration era la respuesta was the answer, the de response el sacerdote of the que priest, nos tipifica a nosotros which typifies us a Dios. to God. Dios se presenta como el Dios que se da entrega por completo a su God pueblo. appears as the one who gives himself fully to his people, Aquel que quiere que su pueblo sea su esposa. the one who wants his people to be his wife. Y en el antiguo, en el libro de Éxodo, And in Exodus, Dios se presenta como el novio que está cortejando al pueblo de Israel a través del desierto. he presents the one who is courting his people, who is courting his people through the desert. Y en los profetas Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, él habla de sus amores con su pueblo en el he desierto. talks about his love with his people in the desert. Sin embargo, cuando usted lee la historia del pueblo de Israel en el desierto, But when you read the story of the people of God in the desert, continuamente the estaba wilderness, murmurando, all the time they're murmuring, quejándose, they're always complaining, pensando en Egipto. they're thinking about Egypt. Oh, pero el Señor solo lo But the miraba Lord con amor. would just see her with
with love. Aun cuando Moisés se molestó con el pueblo Even when Moses was bothered with the people, y golpeó la piedra con su asta en vez de hablarle como Dios le había dicho. he hit the rock with the rod instead of speaking to the rock. Él As God had estaba told molesto him. con el pueblo, He was irritated with the people. pero Dios le dijo, no, no, But God said, no. tú estabas molesto, No. pero yo no estaba You molesto. were irritated, but I was not. Oh, qué Dios tenemos. Oh, what a God we have. Así que se presenta como el novio, He presents himself as the bride, the bridegroom, the bridegroom. Y entonces el pueblo, es lo que está esperando, es la And so respuesta del he's just pueblo. waiting for the answer of Aquí the estoy, I am here. te saqué de Egipto, I took you out te of pasé Egypt. por el Mar I Rojo, passed you through te the doy Red Sea. maná, I give you manna. te doy codornices, I give te you doy agua de la quails. I roca, give water from the rock. y te doy luz durante la I noche give como you columna de night. It's fuego, like a fire there in the night. te doy la nube durante el I día. give you a cloud during the day. ¿Qué más quiere? Dime qué más What do you quiere. want? What else? Tell me. Estoy aquí. I'm here. Te amo. I love you. Necesito una I contestación. need an answer from you. Esta contestación es nuestra consagración. That answer is our consecration. Decirle sí. Tell him yes. Decirle sí. Yes. El Señor nos ha traído este fin de semana para preguntarnos, ¿qué me The contestas? Lord has brought us here this week to say, what will you answer me? Yes. Y entonces, el otro aspecto de la The consagración other aspect of the consecration, es que significa las manos llenas. it means that to have your hands full. Las manos llenas. Full hand. Lo vimos en el tipo cuando Moisés está introduciendo a Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Moses is bringing Aaron and his sons into the priesthood. Jehová le dijo que ellos pongan las manos He told them to put out their hands y pon los sacrificios. and all of the offerings. Y fue impresionante Put ver. on the hands, and it El was cuadro es impressive to tremendo. see. Dice que Moisés le ponía Moses un pedazo de carne, le put ponía some esto, meat le and ponía would lo put otro, this and that, le ponía la grasa, le and, ponía todo. and Y put ellos all iban of- con sus and then manos they had así their llenas hands like the full hands, y las full hands. presentaban a Jehová y And then los they would ponían present it to sobre el Jehovah. altar del holocausto. Put it on the altar. Oh, todas esas ofrendas, All todos of those esos offerings, sacrificios, all those sacrifices. las 5 ofrendas, sacrificios básicos, The 5 tipifican basic a Cristo offerings en todos sus aspectos. Typify Christ in all of his aspects. En otras palabras, In other words, nuestra contestación our answer a Dios, to God, el sí nuestro a Dios, our yes es to Cristo. God is Christ. El Cristo que hemos experimentado y disfrutamos es lo que Dios está esperando de respuesta para The nosotros. Christ that we have enjoyed is the answer that we need to give to God. Es por eso que debemos venir a la mesa del Señor That's why we con need to come to the Lord's muchas table alabanzas. with a lot of praises. Alabanzas, ¿por qué? Praising Por what? el Cristo que hemos disfrutado durante la For the semana. Christ that we have enjoyed during the week. Muchas veces pensamos que la mesa es para nuestro Many disfrute. times we think that the table is for our enjoyment. Esto tiene un aspecto. That is one aspect. Disfrutamos la mesa, We enjoy the pero table, recuerde, la mesa no es nuestra, but the table is not ours. es la mesa del Señor. It's the Lord's table. La mesa del Señor. It's the Lord's Por lo table. tanto, debemos venir con las manos llenas. So we need to come with our hands full. La mesa es una fiesta de amor. This is a love feast. Oh, en la fiesta de amor todos traemos algo. In the love feast, we all bring No something. crean que tenemos las fiestas de amor de esa manera porque es algo que alguien se inventó. Don't you think that we have the love feast because that's somebody's invention? No, en tipología, In typology, nosotros venir a una fiesta de amor con diferentes when we alimentos come with different foods to a love es un feast, tipo de la mesa del it's Señor. a type of the Lord's table. De hecho, en el comienzo de la historia de la iglesia hacía ágapes, At the hacía fiestas de beginning amor. of the history of the church, they would have these agapes or these love feasts En el contexto de la mesa del Señor. in the context of the Lord's Así table. que debemos traer nuestras manos llenas para que el Señor sea satisfecho. So we need to come to the Lord with our hands full so that the Lord could be Nuestro satisfied. concepto de la mesa debe cambiar. Our concept of the table must change. La mesa es para el Señor y es del Señor. The table is for the Lord, for Him. Y como Él está lleno de And disfrute, because He is full of enjoyment, el gozo del Señor llega a ser mi gozo. then His joy becomes our joy. Amén.
¿No estamos animados a la próxima mesa del Señor? Are we encouraged to be there at the next Lord's table? En vez de estar pensando en mi disfrute y darle disfrute al Señor. Instead of thinking of my enjoyment, we should be there bringing enjoyment to the Lord. En resumen, Summarizing, la consagración era durante 7 días. the consecration was for 7 days. 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda de reunión. 7 days and 7 nights at the entry of the tent of En meeting. tipología esto significa toda nuestra vida. This means all of our lives. Durante los días buenos, In the good days, pero también durante los días no tan buenos. and also in the days that are not so good. Tenían que estar 7 días y 7 noches en la tienda de reunión. They need to be 7 days and 7 nights in the tent of meeting. Queridos santos, Dear saints, no podemos solo estar animados en la iglesia y venir a las reuniones cuando las cosas se marchan bien. we should not just be encouraged and come to the church meetings only when things are going well. No, cuando las No. cosas marchan bien y When- cuando no marchan bien, when- hay que estar en la tienda de reunión. When it's well and what's not well, you always need to be in the tent of meeting. Y no a los sacerdotes no le pidieron si ellos sentían estar 7 días y 7 noches allí. You know, the priests weren't asked whether they felt that they really wanted to be there for the 7 days Nuestro and 7 concepto nights. también debe ser renovado. Our concept needs to be renewed. No venimos a las reuniones porque sentimos o no sentimos. We don't come to the meetings because we feel or we don't feel. No servimos en la iglesia porque sentimos o no We sentimos. don't serve in the church because we feel like it or we don't feel it. Es cierto, respetamos el sentir de los On santos, the one hand, we do respect the feeling of the saints, pero un día, but one day, conforme a la palabra en Mateo capítulo 25, according to the word in Matthew 25, hay un día there will be one day cuando todos compareceremos delante del trono del Señor. when we will all be before the Lord's throne, No para salvación o perdición, not for salvation or sino perdition, para dar cuenta but we must answer de qué hicimos con el talento que el Señor nos dio. what have we done with the talent that the Lord gave us. El talento es una capacidad que el Señor nos ha dado. The talent is some capacity that the Lord has given us. Todo el mundo se enfoca en el de 5 talentos, Everybody's focusing on the one with 5 talents. en el de 3, en el de 2, 3, 2. pero el punto central de esa parábola The es el de un main talento. point of that parable is the one with 1 talent. Todos los otros multiplicaron su talento, All the other ones multiplied their talent. pero uno de ellos, But one of them, siguiendo su sentir, because they followed their own feeling, siguiendo su sentir because they followed their own y su feeling, propia evaluación de su amo, their own evaluation of the master, enterró el talento. buried the talent. Todos sabemos el resultado. We all know the result. Hermanos queridos, Dear brothers, servimos porque amamos al Señor, we serve because we love the Lord, pero no por sentimientos, but not by feeling, no por nuestras consideraciones, not by our consideration, sino porque nacimos sacerdotes. because rather we were born priests. Somos sacerdotes. We are priests, Así que debemos estar abiertos. so we need to be open. Cuando los hermanos en el liderazgo nos pidan cierta ayuda, When the brothers in the lead ask for some no help, seamos rápidos en contestar. we shouldn't be so quick to answer. Debemos orar We need to y pray. ver qué dice nuestro amado Then novio. we need to see, what does our beloved bridegroom say? Por seguro nuestro novio nos dirá For una sure. contestación. Nuestro novio nos dará una contestación en favor de la iglesia. The bridegroom will give us an answer in favor of the church. También vimos la santificación, que significa ser separado por fuera y lleno por dentro. So, also in the sanctification, you're sanctified on the outside, but also filled on the Así que inside. nuestra consagración incluye que somos separados, So our consecration includes that we're pero separated, también los sacerdotes comían de las ofrendas. but the priest also ate of the offering. Excepto el holocausto, ellos participaban. Except from the burnt offering, they would participate. Así que por fuera somos separados, pero por dentro somos llenos. On the outside, we're separated. On the inside, we're Y filled. también ellos fueron ungidos And they con were also aceite. anointed with the oil. Esto denota que fueron escogidos y seleccionados por el Señor de manera particular So they were chosen in a particular manner by the Lord, para servirle a Él. so that they could serve Y Him. es interesante que el tabernáculo y los sacerdotes, todo fue ungido. The tabernacle
tabernacle and the priest, all was anointed, incorporando a los sacerdotes en el tabernáculo. incorporating the priest into the tabernacle. Todo fue ungido con aceite. Everything was anointed with oil. Finalmente ellos fueron ordenados. Finally, they were ordained. Esto tiene el significado de que una ordenación es algo oficial. An ordination is something official. Es algo serio This a is los ojos de something Dios. serious in God's eyes. ¿Por qué? Why? Porque aún durante la eternidad Because even during eternity, seremos sacerdotes. we will be priests. Seremos sacerdotes por toda la We eternidad, will be priests for all eternity, adorando y sirviendo a nuestro amado novio, Dios triuno procesado y consumado. worshiping and serving our beloved bridegroom, processed and consummated triune God. Este es más o menos un resumen del mensaje número 1. This is a summary of first message. En el mensaje número 2, In message number 2, ¿cómo podemos resumirlo? how can we summarize it? Bueno, el primero lo resumimos con una palabra, With one consagración. word, consecration. Fue resumido el That mensaje was 1. message 1. El mensaje 2, Number 2, ¿cómo lo resumimos? how do we Con una sola summarize? palabra. One word, message 2. ¿Cuál es la palabra? What is the word? Fuego. Fire. Fuego. Fire. Oh, vimos que este Dios es fuego. We saw that this God is fire. Pero por primera vez para muchos de nosotros quizás vimos un nuevo aspecto del fuego. For many of us, maybe we saw a Nuestro new aspect of the concepto fire. del fuego y Dios era bastante negativo. Our concept of the fire was very Y negative. es cierto que Dios trata con cosas negativas en su fuego, And surely with the fire, God deals with the negative aspects. pero vimos que son más cosas positivas acerca del fuego que el solo asunto negativo. But there's a lot more positive aspects of the fire than just the negative aspects. Oh, queridos hermanos, debemos amar este fuego. Oh, we must love this fire. Este fuego es Dios This mismo. fire is God Himself. Es interesante que en el tabernáculo, en el atrio exterior, Tabernacle in the outer court is very interesting. estaba ahí el altar del The holocausto. burnt offering altar was there, Y acá estaba el tabernáculo, and over there was the tabernacle, más o menos como este arreglo. like this arrangement. Aquí estaba el altar del Here was the holocausto. burnt offering altar. Aquí estaba el altar o el lavacro, Here was the laver, la entrada, the entry. ahí el lugar There santísimo, was a holy place, con la mesa de los panes With the y la mesa del candelero. table with the bread of the presence and the Luego, lampstand. Then, luego frente a la cortina que entraba al lugar in santísimo, front of the curtains that took you all the way into the Holy of Holies, estaba el altar de oro del incienso. was the incense altar. Estaba allí That was there. y había una procesión So there was a passageway, y ese altar en la primera ocasión, Levítico 9:24, in Leviticus 9:24, allí viene fuego del cielo the fire comes down from heaven e inicia and begins el fuego en el altar del the holocausto. fire in the burnt offering altar. Ese altar That altar se convertía was converted, en became tipología in typology, en la boca de Dios. in God's mouth. La boca de Dios es fuego, The mouth of God is fire. pero es fuego para tratar con lo negativo, It is fire to deal with the negative pero things. también es fuego positivo. It is positive fire. Es It interesante is very que interesting. los sacrificios The por el sacrifices pecado, for sin, los sacrificios por las transgresiones, for the el transgression, holocausto, the burnt offering, todos eran all quemados of ahí. it was burnt there. Así que quiere decir que en cuanto a juicio, la boca de Dios es fuego. This means that regarding judgment, God's mouth is fire. Pero en cuanto a aceptación, But regarding acceptance, también es fuego. it is also fire. Porque las ofrendas eran quemadas Because the también. fire, the offerings were also burned. Vimos un cuadro precioso de lo que son sacrificios y ofrendas. We saw precious matter of the sacrifices and the offering. Por un lado, los sacrificios tratan con nuestra condición y On situación. the one hand, the sacrifices deal with our condition, our situation. Pero las ofrendas son para el deleite de But Dios. the offerings are for God's delight. Cuando ofrecemos algo que Dios le agrada y Él está feliz
feliz, When we offer something to God and He's happy, Él lo quema. oh, He burns it. Oh, lo quema. He burns it. La ofrenda del The holocausto burnt era offering incinerada por was completo. completely burned. Y esas cenizas And those y lo que ashes, salía de ahí era un olor grato a what Jehová. came up was a fragrant aroma to No God. debemos tener temor We al fuego de should Dios. not fear God's fire. Debemos decir amo a este fuego. We must say, I love this fire. Porque este fuego también es el impulso Because this fire is also the impulse para que vayamos adelante en la vida de so iglesia. that we can go on in the church life. Nunca debemos tener otro impulso que no sea el fuego que viene de Dios. We must not have any other life pulse other than the fire from God. De hecho, aunque los sacerdotes hacían ofrendas Even though the priest had y offerings sacrificios, and sacrifices, esto era afuera del this was tabernáculo. on the outside of the tabernacle. Su servicio en el The tabernáculo service in the tabernacle era quemar incienso was just to delante de la burn presencia the del Señor. incense in the presence of God. Por lo tanto, ellos tomaban fuego So they del took the fire altar from the altar y lo llevaban adentro and they took it to the y inside quemaban el and they incienso would con el burn mismo fuego. the incense with the same fire. Esto quiere decir que el impulso This para means that nuestro the servicio impulse for our dentro service del tabernáculo within the que tabernacle, tipifica la which iglesia typifies the church, debe venir solo de Dios. must come only from God. Nada natural Nothing natural. el cuerpo aceptará. The body will accept. Inclusive cualquier idea Even any idea de nuestro concepto natural from no our sirve para la natural edificación. concept is no good for the building up of the church. Le voy a ilustrar. For example, Algunos de nosotros tienen un trasfondo educativo. some of us have a background in education. Estudiaron psicología, Studied psychology, métodos didácticos, didactic methods, etcétera. etc. Nunca debemos pensar We should never think que eso nos capacita para enseñar en la iglesia. that this qualifies us to be a teacher in the church, De perder de mi capacidad natural y de lo que aprendí en la to universidad depend on my natural capacity and what I learned in the para university, usarlo en la to iglesia use it in the church. es fuego extraño. That is strange fire. Eso necesita pasar por el altar, This needs to go through the altar, ser quemado be burned, y ver si en resurrección puede ser útil. and see if in resurrection it might be useful. Pero en la iglesia no. But in the church, Si yo estudié psicología, if I studied psychology, no crea que la psicología le va a servir en la don't iglesia. think that in the psychology will help you in the church. No. No. No, No. no. Eso sería fuego That extraño. would be strange fire. Yo vamos suponiendo que yo en mi Let's say, preparación in profesional my professional preparation, estudié arte dramático I studied drama, y fui profesor de drama. and I was a professor of Vengo drama. a la And iglesia. I come to the church. Hermanos, Brother, oh, podemos hacer unas buenas could be representaciones some really good shows. dramáticas. Drama. Y esta semana, en vez And this week, de un profetizar después de la mesa, instead of the prophesying after the yo me table, puedo encargar de presentar un buen drama. there will be I could take care and put together a really good show. It's drama. ¿Qué es eso? Eso es fuego What is extraño. that? Strange fire. En mi trasfondo, Maybe my background, y este sí es verdad, this is true. en mi trasfondo In my background, yo cantaba. I would say Y mi esposo y yo And my wife and I- participamos en un grupo we musical. were in a musical group Componíamos. and we would compose songs. Oh, yo era primera voz, no, ella era primera voz, She yo era was the segunda first voz. voice, I was the second voice. Y aún llegamos a tener una banda, And we had a band, a Con musical bajo. group with a bass, saxofón. a saxophone. Hermanos, ¿qué tal si levantamos una banda en Why la don't we have a iglesia? musical band in the church? Fuego extraño, Strange fire. fuego extraño. Strange fire. Nada del mundo, Nothing from the world. ninguna técnica del mundo, No technique from the ninguna world. práctica del mundo No worldly practice. sirve en la iglesia. It works in the church. Pero hermanos, queremos atraer a los We jóvenes. want to bring in the young people. Usted sabe cómo los jóvenes se distraen You know how con las distracted cosas the young del people are mundo. with the things Vamos of the a world. hacer algo así en la Let's do something iglesia. like that in the church. En la iglesia tenemos solo
in the church, tres sustancias para atraer a todo el mundo. we have three substances to attract the whole world. Oración, Prayer, el Espíritu the Spirit, y la palabra. and the Word. No piensen que el mundo del tiempo del Señor Jesús Don't think that the world at the time of the Lord Jesus era diferente al nuestro. was different than our time. ¿Quiénes se inventaron los dramas? Who invented the drama? Los griegos. The Greeks. ¿Quiénes se inventaron los Juegos Who Olímpicos? invented the Olympic Games? Los griegos. The Greeks. ¿Quiénes inventaron el circo? Who invented the circus? Los romanos. The Romans. No piensen que todos estos Don't entretenimientos think son that nuevos. all of these entertainments are new. Son los mismos They're the same porque el hombre es el mismo. because the man is the same. Ninguno de los apóstoles practicó estas cosas. None of the apostles practiced any of these things. Oración, Prayer, espíritu Spirit, y la palabra. the Word. Y usted dirá, ¿y pero y qué de And los they say, well, jóvenes? what about the young people? Juan el Bautista. John the Baptist. Perdón, Juan el discípulo. John the disciple Era muy joven was very young y siguió al Señor. and he followed the Lord. Era tan He jovencito was so que se young recostaba that en he su would pecho. recline on his breast. Si yo me recuesto en el pecho del If hermano, I'm leaning on the breast of the brother. usted dirá, ¿qué le pasa al hermano? Oh, ¿Viste? what's the problem? What's the problem with Victor? Pero si un niño o But un if a jovencito little se recuerda, se child, cuesta a mí, you know, comes over recuesta, here in my breast. usted dice que It's tiene. all how tender. Hermanos, los jóvenes lo que The young necesitan people, what es they need, oración prayer, nuestra, our prayer, espíritu spirit, nuestro our, y la palabra. and the word. Fue atraído. Then he was attracted. La mayoría de los discípulos tenían menos de 30 The años. majority of the disciples had less than 30 years. Jóvenes They were adultos. young adults. Eran young working saints. Eran jóvenes adultos que trabajan. ¿Por qué? El Adultos Señor los jóvenes llamó que mientras estaba trabajando cada uno de Because ellos. the Lord called them while they were working. Ah, el Señor nunca llamó a un vago. He never called somebody who was lazy. Well, lazy person. Yeah. Nunca llamó, siempre llamó a los que estaban trabajando. He always called those who were working. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, cuando están apedreando a Esteban, when they're stoning Stephen, hay que prestar atención a la Biblia es muy fina, the Bible is very fine, muy fina. very fine. Dice que cuando apedreaban a When Esteban, they were stoning Stephen, pusieron las ropas all the clothes a los pies de un joven They put- llamado Saulo. that on the feet of a young person called Saul. Esto quiere decir que Pablo This means era that joven. Paul was a young person. Fue llamado joven. He was called when he was young. No piensen que necesitamos técnicas para Don't atraer think a that los we jóvenes. need techniques to talk to the young people. Oración, Prayer, el espíritu spirit, y la palabra. and the word. El último joven. The last young one. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, In Acts 16, dice que le fue presentado un joven, there was Timoteo, a young person presented, which was Timothy, el cual daban buen testimonio de él of whom las they gave a iglesias good testimony of him in the church de Derbe y Listre. from Derbe and Lystra. Hermanos, Brothers, lo que necesitamos es el fuego de Dios. what we need is the fire of God. Oración, Prayer, espíritu spirit, y la palabra. and the word. Escuchen esto. Hear this. Todo esto se manifestó el día de Pentecostés. All of this was manifested on the day of Pentecost. Estuvieron orando, They were praying. el espíritu vino como lenguas de fuego. The Spirit came as the tongues of fire. Pedro se puso en And pie y Peter habló stood la up palabra. and he spoke the word. Nunca olvide las tres Never sustancias de forget nuestro. the three substances. Y pasamos entonces al Now, mensaje de we anoche. come to last night's message. El título de ese mensaje fue El Dios title triuno procesado, su is obra y el resultado de su The obra. process trying God, His work, and the result of His El word. mensaje 3. In message number Y 3, ayer se cubrieron puntos romanos 1 y 2. last night, points 1 and 2 were covered. Si fuésemos a resumir el mensaje de anoche, If we were to summarize last night's message, no podríamos resumirlo con una sola palabra, we could not summarize it with one word, sino con una expresión completa. with a full expression. El Dios triuno, The triune God, procesado, process, consumado, consummated, compuesto, compounded,
dador de vida life-giving, y 7 veces intensificado. and sevenfold intensified. Tuvimos un cuadro maravilloso de quién es A Dios. marvelous picture of who is God. ¿Por qué? Porque en Levítico Because in Leviticus capítulo 26, versículo chapter 1, 26, verse 1, el Señor le dijo the Lord a el pueblo de Israel, told the people of Israel, no tendrás ídolos delante de mí. you shall have no idols before you. Y vimos anoche And we por saw qué no last debemos night tener ídolos. why we must not have any idols. Porque este Dios triuno es maravilloso. Because the triune God is marvelous. Y este Dios triuno debe ser nuestra meta. And he must be our goal. Nuestra meta. Our goal. Y un ídolo And an es idol cualquier cosa que sea nuestra meta is anything that is our goal, que no es Dios. which is not God. No importa lo bueno que sea. Doesn't matter how good it is. Si no es Dios nuestra meta. If God is not our Y goal, si aún eso que queremos no termina como una meta en Dios, even if what we want does not end up as a goal in God, es un ídolo. that is an idol. Así que los ídolos son cosas más allá de lo que ven nuestros ojos. So the idols are much more than what our eyes see. Y los ídolos más peligrosos And the most dangerous no idols son los ídolos externos, are not the outward sino idols, los ídolos que están en nosotros. but rather the idols that are within us. Vimos una gran cantidad de ejemplos. We saw a anoche. lot of examples. Eso que usted piensa, eso es un ídolo. What you think, that's an idol. Si no es Dios, If es it's un not ídolo. God, it's an idol. Así que vimos todo lo que significaban los procesos We de saw Dios the processes of y God cómo esto llegó a una consumación. and how it reached a consummation. ¿Cuál fue la consumación? What was the consummation? El Espíritu. The Spirit. El Espíritu. The Spirit. El Espíritu consumado y compuesto. The consummated and compounded Spirit. Este Espíritu contiene todos los procesos de Dios This Spirit contains all of the processes of God en su in encarnación, His vivir incarnation, humano, human living, muerte, death, crucifixión, resurrection, sepultura, burial, ascensión, ascension, exaltación, exaltation, pero también con But- toda la experiencia humana de with Jesús, all the experience, human experience toda of la Jesus, humanidad elevada de Jesús. all the elevated human living of Jesus. Este llega a ser el Espíritu, This becomes the Spirit. pero este Espíritu But- es una esfera, This Spirit is a sphere. es un ámbito It's a en realm el cual uno puede vivir y andar. in which we can live and walk. El mismo Señor Jesús The same Lord en el Evangelio de Juan in Gospel of John ilustró esto cuando hablaba presented this when he spoke con Nicodemo. when he was speaking to Nicodemus. Nicodemo vino donde él y le empezó a Nicodemus. hablar de algunas preguntas Asked him some questions en cuanto a cosas terrenales. regarding earthly Y el things. Señor trató de llevarlo a otra esfera. And the Lord tried to bring him to another Y realm. le dice que tiene que nacer de nuevo So he para told him entrar that en el reino de Dios. You must be born anew to enter into the kingdom of Y él God. dice, tengo que volver al vientre de mi madre. Do I have to come back into my Y el mother's Señor dice, womb? no, No. es que tienes que nacer de agua y de You espíritu. must be born of water and of Pero spirit. él no entendía. But he did not understand. Entonces el Señor le dice, So the Lord told him en el versículo 12, in verse 12, en Juan 3:12, John 3:12. sí, os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis. If I told you of the things on earth and you do not believe, ¿Cómo creeréis si os digo las cosas que están en el how cielo? will you believe if I tell you of the things in heaven? Inmediatamente le va a mostrar Immediately he will show him a Nicodemo to Nicodemus la esfera en que él vivía. the sphere in which he lived, La esfera que él vivía the sphere in which he, the era realm in which he la lived, esfera del Dios triuno, is the realm of the triune God, donde el Padre with y el the Hijo y el Father and the Espíritu, Son and the Spirit. los tres son uno. The three are one. Y le dice, And he told him, nadie subió al cielo, no one has ascended into heaven, sino el Hijo que descendió del cielo. but he who descended out of heaven, En the nuestro Son of Man. entendimiento natural In our natural y understanding, físico, physical, pensamos en subir y bajar we así, think of going up and down. bajar y subir así. We
go down and go up like that, physically. Nadie subió al cielo, No one has ascended sino into el que heaven, descendió del cielo, but he who descended out of el heaven, Hijo del Hombre, the Son of Man, que está en el cielo. who is in heaven. Bueno, Well, ¿qué es esto? what is this? ¿Dónde estaba el Hijo del Where Hombre? was the Son of Man? Estaba hablando con He was Nicodemo, speaking to Nicodemus. pero le dice But que he el told Hijo him, del Hombre he's the sube, Son of baja Man, y he está en el goes up, he cielo. goes down, and he's in heaven. ¿Qué es esto? What is this? Esto es una escalera especial. This is a special ladder. Cumplimiento del sueño de Jacob en The Génesis fulfillment of 28 the dream of Jacob in Genesis 28. y la explicación que le dan a Natanael en Primera de Juan 1:5 en Juan 1:59. And the explanation given to Nathanael in John 1:52. En Juan 52, 51. en Juan 1:51, In John 1:51. en donde él le dice, Where he tells de aquí them, en adelante from now on, veréis a los ángeles descendiendo, you will see ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. the heavens open and the angels of God ascending and descending on the Son of Y Man. ahora a Nicodemo le And to dice Nicodemus he tells que him, él está descendiendo he y was ascendiendo descending and ascending, también en el cielo. and he's also in heaven. ¿Qué es esto? What is it? Es el cumplimiento del This is sueño de the Jacob. fulfillment of Jacob's dream. Él es la escalera. He is the ladder, Él es la piedra, He is the pero también stone, es la but he's escalera. also the ladder. Es el pasaje, es el This is portal the passageway, the entry que habló el hermano Eric that anoche Eric spoke last para night entrar en la to esfera divina y mística. enter into the divine and mystical realm. En este versículo de In Juan this 3, verse in John 3, esa esfera era solo del Dios triuno. that realm was only of the triune God. Pero en resurrección, But in resurrection, cuando se aparece en Juan 20:22, in John 20:22, sopla en los he discípulos breathed into the y disciples. sopla la esfera del Dios triuno donde en los discípulos, en su He espíritu. breathed that divine and mystical realm into the disciples. Y ahora no son tres, It's not only three. ahora somos cuatro. Now there's four. Es el Dios triuno procesado y consumado It's a como el Espíritu process. vivificante, 7 veces intensificado, It's a process and consummated triune God who's a life-giving compounded spirit, con el hombre, sevenfold intensified, with tripartito, man, the tripartite man, renovado, renewed, santificado sanctified, y en proceso de in transformación the process of being para ser transformed, conformado to be conformed, y finalmente and glorificado. finally glorified. Esa es la esfera de la cual estamos This hablando, is the realm about which we're en talking. la cual podemos estar sentados en una silla In which aquí, we could be seated in a chair here. pero Efesios capítulo 2, But in Ephesians 2, versículo 6, verse 6, dice que estamos sentados en los lugares celestiales Says juntamente con that Cristo. we are together seated in the heavenlies in Christ. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Esto es el entrenamiento que el Señor nos está dando. This is the training that the Lord is giving us. Él nos está entrenando He is training us para que podamos entrar en el so Santísimo. we can enter into the Holy of El Holies. Santísimo en tipología That's- es la esfera divina y The mística. Holy of Holies in typology is the divine and mystical realm, Donde Dios y el hombre se encuentran. where man and God are together. Dios le dijo a Moisés Told Moses, que los sacerdotes, el That sumo the sacerdote, priest, una vez al año the high priest one time a entraría year would enter detrás de la cortina en el lugar behind the santísimo veil into the Holy of Holies. y sobre la tapa en el Antiguo Testamento de la In expiación, The Old Testament and the expiation cover, allí se encontraría there con el hombre God would meet man y hablaría con and él. would speak to man. Eso es hoy nuestro espíritu This humano. is our human spirit. Maravilloso. Hallelujah. Marvelous. Este es el Dios triuno This is the triune que God nos está llamando. who's calling us. Ven. Come. Como llamaba, como dice en Cantar de It's like Cantares, in Song of Songs. mi amado me entró en sus cámaras. Oh, my beloved brought me into his chamber. Oh, en tipología es el In lugar typology, santísimo. that is the Holy of Holies. Pero en la realidad But in the reality, es nuestro espíritu it is humano. our human spirit. Con solo decir, Just by saying, Señor Jesús, Lord Jesus, con un espíritu with a apropiado, proper spirit, entramos en la esfera we
divina y mística. enter into the divine and mystical realm. Hubo un hombre There was a man que vivió. who lived. Jesús vivió en esa esfera. Jesus lived in that realm. Pero no solo él. But not only him, Los discípulos llegaron a vivir de esta the manera. disciples also entered into this kind of Pablo living. llegó a vivir de esta manera. Paul lived in this way. Juan vivió en esta John lived in No this tengo el tiempo realm. para I don't leer have los the time to versículos. read you all the verses. Pero en Apocalipsis But in capítulo 4, Revelation chapter 4, versículo 1, verse 1, dice Juan, John oí, said, oí una voz I heard a voice que me dijo, that told me, sube acá, come up, sube acá. come up. La escalera, sube That's a acá. ladder. Come up here. Dice que al instante, And en in el the Espíritu, instant, he was in spirit. vi el trono de Dios. And I saw the throne of God. Esto es, queridos hermanos, This, dear saints, igual que cuando usted va a un centro comercial when you go to a store, y hay un centro a comercial mall, at the y mall, está la escalera eléctrica. and then you have the electrical, the Usted, escalator. usted lo único que tiene que hacer es dar un paso Only thing you have to do is take a y la step, escalera lo lleva. and the ladder takes you. Solo necesitamos dar un paso. You only need to give one step. Volvernos al Señor. Turn to the Lord. Inmediatamente Immediately. estamos mirando el trono. Oh, we're seeing the throne. El trono está en nuestro The throne espíritu. is in our spirit. Todo eso Él lo hizo All porque nos ama. of that, he did it because he loves us. No deberíamos responderle, Should we not respond? sí quiero, Yes. Sí I love you. I quiero. do want. te amo, I Señor. love you, Lord. Esto nos trae entonces Now this brings us al punto Romano 3. to Roman numeral 3. Yo lo que voy a hacer aquí es leer los I will versículos just read y los puntos, the points, porque después de esta because introducción after this de introduction 45 of minutos, 45 minutes, esto hará sentido para nosotros. this will make sense to us now. Dice el número 3, Number 3, deberíamos guardar los sábados de Dios. we should keep God's Sabbath. Esto significa This que signifies deberíamos saber que la obra de Dios fue realizada that we should know that the work of God was done íntegramente por Él mismo entirely by himself, a fin de que podamos disfrutarla that we might enjoy it, y de que no hay necesidad de realizar obra alguna. and that there is no need for us to do any work. Es interesante It is interesting, que en el versículo 2, in verse 2, después que en el 1 ha dicho, no quiero que me hagas ídolos, no quiero que me hagas after nada. verse 1, he says, no idols, don't do anything, No me levantes una imagen grabada. don't do any kind of image. Y entonces, después que Él se ha presentado con todas estas And cosas, after he has presented himself with all of these lógicamente, logically, uno dice, ¿qué you would quieres say, que haga What do you want me to entonces? do? ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? y Él dice, And he no says, hagas nada. Don't do anything. Inmediatamente después del versículo 1, Immediately, after verse 1, en el versículo 2, in verse 2, la primera parte the first part, dice que tienes que guardar mis sábados. you shall keep my Sabbaths. Guardaréis mis sábados You shall keep my y Sabbath. tendréis en reverencia mi santuario. And reverence my sanctuary. El punto Romano 3 va a tratar con el sábado Roman numeral 3 will deal with the Sabbath, y el 4 con la reverencia. and 4 with the reverence of the Simplemente sanctuary. leeré algunos puntos. I will just read some of the points. ¿Por qué no le interesa a Dios que hagamos nada? Why is God not interested that we do anything? Porque ya vimos que Él lo hizo todo. Because we saw that he did everything. Él se procesó He has y consumó processed todo. and he consummated everything. De hecho, en cuanto a la salvación jurídica, Regarding the redemption, the judicial redemption, en la cruz Él dijo, consumado es. in the cross he said, it is consummated. It is Consumado. finished. It is finished. En cuanto a el aspecto esencial Regarding the essential aspect impartido en el hombre, imparted into man, en Juan 20:22, that's John 20:22. se cumple. That is fulfilled. En cuanto al poder necesario para Regarding the power hacer la obra del to Evangelio, do the work of the gospel, en
Hechos capítulo 2 se cumple. And in Acts 2, that is fulfilled. Así que So- en cuanto a nosotros hacer algo Regarding us doing anything para nuestra salvación for our salvation, o aún para hacer su obra, even to do His no work, hay que hacer nada. there's no need to do any work. Por eso es que necesitamos guardar los sábados. So that's why we need to keep the Sabbath. Esto está en conformidad This is according to a la creación del hombre. the creation of El man. hombre fue creado en el sexto día. Man was created on the sixth day. El primer día The después de la first creación del hombre, day after the man's creation, dice que Jehová reposó. it says Jehovah rested. Reposó. He rested. No, él no reposó porque estaba cansado. He didn't rest because he was tired. No, No, Dios no se cansa. God is never tired. Él reposó He rested y el significado ahí es que And the tuvo meaning refrigerio. is that he had refreshing or ¿Por qué refreshment. Why? reposaba? Why? ¿Por qué Why reposaba? was he resting? Porque estaba disfrutando Because he was de enjoying lo que había creado. what he had created. Esta debe ser nuestra situación This must be our situation en la vida de iglesia. in the church life. Debemos sencillamente disfrutar We must simply enjoy todo lo que el Señor ha hecho, all that the Lord has todo done, lo que ha provisto, all that he has aún provided, para nuestros pecados, even for our sin, aún para nuestro pecado. even for our sin, Él lo ha provisto todo. he has provided everything. No piense que usted llegará a ser algún día en esta esfera absoluto. Don't you think that in one day you might become absolute? A veces hemos encontrado hermanos. Sometimes we found brothers. No, yo estoy por el recobro del Señor. I'm for the Lord's Soy recovery. absoluto por el recobro I del am Señor. absolutely for the Lord's recovery. Cálmate, Calm down. cálmate. Calm down. No es que yo amo el Oh, recobro I love the Lord's recovery más que todos estos. more than all of them. Cálmate, Calm down. cálmate. Calm down. Solo hay uno absoluto. There's only one absolute one. Solo hay uno absoluto. There's only one absolute. Por eso necesitamos en la mañana, So that's why in the morning, en la tipología del holocausto, in poner the nuestras manos sobre typology él. on the burnt offering, we need to put our hands upon him. ¿Para qué? Para what? que nosotros nos identifiquemos con él So we identify with y him, él se identifique and con he nosotros. identifies with us. Que va a dejar de usted pecar mientras está en este cuerpo. While you're in this body, that you will not sin anymore. Olvídese de esa mentira. Forget about that lie. Ese es un peligro, This is a big danger. especialmente para nosotros los más mayores que llevamos mucho tiempo. You know, especially for us, older ones who have been here a long time. Ya no apostamos, no vamos a los We casinos, don't go to the casinos, we don't gamble anymore, no hablamos palabras obscenas we don't curse, y juzgamos las cosas éticamente. and we judge things ethically. Y podemos caer en el error So we might fall into the de que error cuando vamos a tener un tiempo con el Señor, that when we come to a time with the Lord, aún podemos decir, we might say, no ofendí a mi I esposa, didn't offend my wife, estoy asistiendo a la I'm reunión, in the meetings, no tengo problema con los hermanos, I don't have any problem with the brothers, no tengo de qué arrepentir. I don't have anything about to repent. ¿No le ha pasado a usted eso? Haven't you had this kind of experience? Bueno, quizás usted está más avanzado que yo. Maybe you're more advanced than I am. Esto muestra This que shows estoy en una gran oscuridad. I am in great darkness. Necesitamos ir al Señor We need to go to the y Lord decir, alúmbrame, and Señor. tell the Lord, Lord, enlighten me. Alúmbrame interior. Look in my inside. En la última etapa del ministerio del hermano Lee, In the tuve la last oportunidad part of the ministry of Brother Lee, de vivir allí en Anaheim en esos mensajes y and conferencias. hearing those messages, Y hubo there, algo que me marcó para siempre. something really touched me forever. Él tenía ya unos 89 o He had 90 about años. 89, 90 years Y old. decía, ¿qué pecados puede hacer un viejito? What kind of sins can a little old man do? Oh, todos los viejitos son, a menos que sea cascarrabias, pero la mayoría son bien dulces. Some of them are sour, but most of the young, older people are very sweet. Ay, usted lo ve ahí sentadito You're sitting en su there sillón. in the sofa, the chair, Él dijo, and he said, cuando fui al Señor con esta inquietud, when I went to the Lord with this fui alumbrado matter, I was shined upon.
Y he tenido que desde ahí empezar a arrepentirme And I was repenting continuamente continually. de cuánto no vivo al Señor. How much I do not live the Lord. El día tiene 24 horas. The day has 24 hours. De esas 24 From horas, those 24 hours, ¿cuántas de ellas how many of those estoy en esa esfera divina y mística? am I in that divine and mystical realm? Si no estoy ahí, If I'm not there, necesito arrepentirme. I need to repent. Necesito arrepentirme I de need- no vivir una vida mezclada con el I Señor. need to repent of not living a mingled life with the Lord. De contestar muy rápido. That I answer so quickly. Contestar muy rápido a mi esposa. I answer so quickly to my wife. Contestar muy rápido a los santos. And I answer quickly to the brother. Oh, Señor, The pero same. ya no contesto rápido. Oh, but I don't, Lord, I don't answer quickly Pero anymore. necesito ver la luz But I need to see the que me light dice, that says, no lo dices con tus palabras, you don't say it with your words, pero lo dices en tu but mente. with your mind you're saying that. Entonces necesitamos al Señor. So we need the Lord. Necesitamos al Señor. We need the Lord. Pero necesitamos hacerlo We need to do it en Él, in en Him, reposo, resting, en disfrutando el sábado. enjoying the Sabbath. Así que necesitamos aprender esto. So we need to learn this. Letra A. A. Necesitamos aprender a recibir, considerar, respetar y disfrutar lo que Dios ha hecho y no intentar hacer algo por nosotros. We need to learn to receive, regard, respect, and enjoy what God has done and not try to do something for ourselves. Dios desea que cesemos toda actividad, que seamos reemplazados por Cristo y que no gustemos otra cosa que no sea Cristo. ¿Dónde está? A2. 2. God wants us to stop our doing, be replaced by Christ, and keep away from the taste of anything other than Christ. Y aquí viene el aspecto de aplicación. And here comes the application. La manera de disfrutar al Cristo inescrutablemente rico es tomarlo como nuestro verdadero reposo sabático. The way to enjoy the unsearchable rich Christ is to take Him as a real Sabbath rest. Detenernos a nosotros mismos en lo que respecta a nuestro vivir, Stopping ourselves with our living, así como en todo cuanto hacemos en todas nuestras actividades. doing an activity. Quiere esto decir This means que no se refiere simplemente that it doesn't only a las reuniones de la refer iglesia to the church meeting y a las actividades de la iglesia. and the activities in the Aquí, church, así que dice, así como en todo cuanto hacemos y todas nuestras actividades. but related to everything that we do and all of our activities. Necesitamos aprender a detenernos, We need to learn to stop, especialmente nosotros los de Stop ourselves. trasfondo hispano. especially us from the Hispanic background. Tendemos a ser muy rápidos, We're so fast. muy emocionales. We're emotional. Necesitamos aprender a We detenernos need to learn to stop y volvernos al Señor. and to come back to the Lord, turn to the Y Lord. recibirle como nuestra vida, nuestra persona y nuestro reemplazo. Entonces experimentaremos a Cristo como el poder de resurrección a fin de ser transformados y elevarnos por los cielos por encima de toda contrariedad terrenal. And receive Him as our life, person, and replacement, then we will experience Christ as the power of resurrection to be transformed and to soar in the heavens, far above every earthly frustration. Letra B, necesitamos B. saber que el Dios triuno ha hecho por lo que Él ha hecho por nosotros y tener en alta estima la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu We Santo. need to know what the triune God has done for us and highly regard the work of the Father, the Son, and the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque es Él el que lo va a hacer. Because He will do it. Filipenses 2, del 12 al 13, Philippians 2, 12 and 13 habla de que nosotros necesitamos laborar nuestra salvación. means that we need to work out our own Pero salvation. nosotros pensemos que tenemos que hacer algo. But then we think that we have to do something. Inmediatamente Pablo dice, Immediately Paul es says, Dios el que produce en it is vosotros God in you el querer como el hacer. who produces the willing and the doing. Así que, ¿en qué consiste nuestra labor? What is our labor? Volvernos al Señor. Turn to the Lord. Detenernos y volvernos Stop al Señor. ourselves and turn to the Lord. Vamos a ver rápidamente ahora. Quickly we will see, Vamos a leer alternadamente we will read la obra del Padre. alternating the work of the Father. Porque vimos ya lo We que saw es el Dios triuno. What is the triune Pero God? ahora vamos a ver lo Now- que el Dios triuno
ha we will hecho, see what the triune God has done, la obra. the work. Vamos alternando, We will alternate leyendo los hermanos la A, las hermanas brothers la B, A, sisters B, hasta la H. to H. Adelante. Again, let's go on. Brothers, choosing the believers before the foundation of the world. Sisters B. C. Sending his son in the likeness of the flesh of sin. Passing through death in the Son. Seating Christ in the heavenlies, subjecting all things under his feet, and giving him to be head over all things to the church. Todos juntos la H. All together. Así que en estas cosas no podemos hacer nada. So in all these matters, we cannot do anything. No podemos hacer nada. We cannot do anything. Él lo hizo ya. He has already done it. Él sentó al Hijo He sent the en Son. los lugares celestiales He seated the y nos Son sentó a nosotros. in the heavenly places, and he seated us with him. Queridos santos, Dear saints, Él no nos pidió permiso. he did not ask us for permission. Estamos ya sentados. We are already seated. Ahora vamos a leer Now. alternadamente en español la letra I, luego inglés y luego la K español y la L inglés. Spanish I, J, English alternating. Español. J, English. Causing all things to work together for good to those who love God and who are called according to his purpose. Bringing many believers into glory. Todo eso lo hizo ya All he has y lo done. está haciendo. And he is doing it. Oh, Él está llevando a muchos hijos a la gloria. He's bringing many sons into glory. Romanos 16:20 dice, el Dios de paz Romans aplastará en breve a Satanás bajo la 16:20 planta says that de God vuestros will pies. crush Satan under the feet of the church. Ok, vamos a ver ahora la obra de Cristo. Now we'll see the work of Christ. Vamos a, por causa del tiempo, Due to the time, quiero dejar tiempo para que ustedes compartan we'd también. like to leave some time for you all to share. Inglés A, English A, español B y así alternadamente hasta la L. B in Spanish, and then all the way until L. Bring God into man and making God one with man. Sowing the seed of the kingdom. As the Lamb of God taking away the sin of the world. Rebuilding God's temple. Corporate one. As the Lord exercising his sovereignty over all for the accomplishment of the divine economy. As our high priest, according to the order of Melchizedek, interceding for us. Él en su ministerio, el Señor en su ministerio celestial, In his heavenly ministry, está muy activo. he is very active. Por un lado se sentó, On the one hand, he's seated. pero por otro lado está de pie. On the other hand, he's Él standing. está muy ejercitado. He is very exercised. Por ejemplo, For example, nunca diga, never say, nadie ora por mí. nobody prays for me. ¿No ha pensado usted que a Haven't veces you viene thought- de los hermanos? You know, from the brothers. Hermanos, tengo una situación Brothers, I have a con mi situation hijo. with my son. ¿Podría ustedes orar por él? Could you pray for him? Los hermanos obviamente van a decir que sí. And the brothers will say yes. Luego, los próximos Then días, in the next day, hermano, brother, oró por ellos. did you pray for them? Ay, perdón, hermana, se I'm me sorry, olvidó. I forgot to pray. Y desarrollamos el concepto And de then we que have the concept. nadie ora por mí. Nobody prays for me. Yo soy tan pequeño en I'm la iglesia, tan so pequeña, que small nadie se in the church. preocupa por mí. Nobody's bothered with me. Oh, usted Oh. debe
leer Hebreos 5:10 you need to read y Hebrews 5:10 Hebreos 7:24 al and 26, Hebrews 7:24 through 26, donde dice where it que says, Él vive para interceder por nosotros. He lives always to intercede for us. ¿Sabe por qué usted y yo todavía estamos aquí? You know why you and I are still here? Porque Él está intercediendo por nosotros. Because He is interceding for us. Debemos decir cada día, Señor, gracias por tu Every day intercesión. we must tell and thank the Lord, thank you for your intercession. Cuando vengamos a la mesa, When we come to the table, debemos alabarlo por lo que Él es y We por lo que Él está we need to haciendo. praise Him for what He is and what He is doing. Debemos venir a la mesa y decir, gracias, Señor, por tu oración por mí. Come to the table and say, Lord, thank you for your prayer for me. Hagamos lo mismo con el número 3. La Let's obra do the del same Espíritu thing with the incluye work of the Spirit includes inglés A, español B y así alternando English todo. A, B, Spanish, and alternating. Convicting the world. Spanish. Supplying the believers with His bountiful supply. Transforming the believers. Pouring out God's love in the believers' hearts. Body of Christ. Todo esto lo está haciendo. All of that He is doing. En este bosquejo In this outline, hemos visto we have seen 32 cosas que está haciendo el Dios triuno. 32 matters that the Triune God is doing. Pero el ministerio nos menciona que hay más de 256 cosas. But the ministry shows that Como there are mínimo. more than 256 at a minimum, En los cuales el Dios triuno está envuelto en sus procesos y actividades por causa nuestra. in which the Triune God is involved in His processes and activities because of us. Así que no tenemos que hacer nada. So we do not have to Solo do anything. volvernos a Él We just turn to Him. y ascender en la escalera. And then we ascend in the escalator. Vamos al número Romano 4. Now we go to Roman numeral 4. Dice, necesitamos tener reverencia. We need to reverence. Necesitamos tener en reverencia el santuario de Dios. We need to reverence God's sanctuary. Esto significa que deberíamos considerar con reverencia todo lo que Dios es y logró en Cristo, quien es su morada, corporificación y expresión. This signifies that we should regard with reverence all that God is and has accomplished in Christ as God's dwelling, embodiment, and expression. Así como en la iglesia, la cual es el agrandamiento de Cristo con miras a la morada de Dios y su eterna manifestación. And in the church as the enlargement of Christ for God's dwelling and eternal manifestation. El pensamiento central The central central thought con respecto a esta palabra with reverencia regards to this matter of reverence, this word, en el concepto religioso in the religious concept, es hacer unos actos externos you're doing some outward acts de reverencia. of reverence, Pero el significado intrínseco but the intrinsic significance en el libro de in the Levítico book of Leviticus es que necesitamos tener una profunda consideración is that we must have a deep consideration en cuanto al asunto precioso with regards to this precious matter de lo que es el santuario. of what is the sanctuary. El santuario The sanctuary es la iglesia. is the church. Oh, cuánta consideración debemos tener de la Oh, how much iglesia. consideration we must have of the church En cuanto a cómo nos conducimos, with regard to how we conduct como lo ourselves, veremos en un as instante, we'll see in an instant, cómo pensamos acerca de how ella, we think about the church, cómo hablamos acerca how de we ella. speak about the church. No debemos ser sueltos. We should not be loose. No importa la condición de la It iglesia. doesn't matter what the condition of the church. Delante del Señor, Before the Lord, la posición the position está por encima de la is condición. above the condition. Nosotros somos al revés. We are the other way. La posición no nos interesa. Position is Pero siempre no interest, estamos but we're evaluando a always todos los evaluating all the same. Y a veces hasta decimos, And sometimes we even say, ¿cómo puede pasar esto en la iglesia? how can this happen in the church? Sin embargo, But el apóstol Pablo the Apostle Paul escribe a una iglesia que tenía por lo menos 11 problemas. spoke to a church, wrote to a church that had at least 11 problems. Desde divisiones, From division, inmoralidad, immorality,
peleas entre los santos, fights among the saints, mala administración de los bad dineros, administration of the money, hermanos llevando a hermanos a los tribunales, brothers taking others to court, doctrinas de error en cuanto a la resurrección. wrong teachings regarding the resurrection. Pero cuando se dirige a esa iglesia, But when he addresses that church, se dice, he says, la iglesia de Dios, the church of God. de Dios. Of Y ese God. de tiene mucho significado. That of has a lot of meaning. De significa, por un lado, que le pertenece a Dios. Means that that church belongs to God. Cuidado con hablar de la iglesia. Careful with the church. La iglesia es de Dios. The church is of God. Es la novia del Señor. It is the Lord's Oh, yo bride. recuerdo cuando I estaba de remember novio. when I was had ¿De novio? my bride. No, cuando No, no, estaba no. de novio con Damaris. Oh, okay. When I was like boyfriend and girlfriend with my. Yo with estaba Damaris. muy pendiente si I alguien was- le estaba mirando a él. I was very. I was observing if somebody was looking at her, Y de casado, and then married, más todavía. even more so. Es mi esposa. She's my wife. Oh, Oh, una vez, one time. no voy a decir quién, I don't say porque todavía está vivo because esta it's still persona. alive. Y no quiero que Satanás le acuse. I don't want Satan to accuse her. Alguien de mi familia Someone from my family. me dijo, Ah, esa joven, that young person. esa es como fulana. She's like so and so. Un momento. I said, hold it. Que sea la última vez May that be the last que me la compares a ella con otra that you mujer. compare her with any other woman. Jamás lo volvió a hacer. And he never did. ¿Cómo hablamos de la iglesia de Dios? How do we speak about the church of ¿Cuál God? es nuestro concepto de What la is our iglesia? thought of the church? Efesios habla de la iglesia como un poema. Ephesians speaks of the church as a poema. Pero no solo la iglesia pertenece a Dios. But the church does not only belong to De significa of que está means, hecha de. means that it is made or composed of him. Esta mesa This table es de madera. is of wood. No es que le pertenece a la It madera, doesn't belong to the wood, es que está hecha de but it madera. is made of wood. La iglesia es de Dios. The church is of God. Nosotros, los seres humanos, nosotros, Us, human somos beings, la estructura externa we're the outward structure del edificio de Dios. of God's building, Pero la esencia but intrínseca the intrinsic essence de la iglesia of the church es el Dios triuno. is the triune God. Es por eso que la iglesia es el edificio de Dios. This is why the church is the building of God. Todo el The libro de church of Efesios, God. All of the book que of trata Ephesians acerca de la that iglesia, speaks about the church. en cada capítulo In every chapter, está el Dios triuno. there is the triune God. Debemos tener reverencia. So we need to reverence. En reverencia el santuario We de need to Dios. reverence God's sanctuary. No solo tener reverencia sino en cuanto al santuario de Not Dios. reverence in the sanctuary, but towards the La sanctuary. iglesia merece el más alto honor y consideración. The church needs the highest regard and consideration. Por eso, incluso para las reuniones, Even for the meetings, necesitamos tener tal entendimiento. we need to have such an understanding. Les doy un ejemplo. For example, Para la reunión del domingo, for the Lord's Day morning meeting, la mesa del the Señor, Lord's table, sería muy bueno comenzar a prepararse desde el día antes. it would be very good to begin preparing the night before, the day before. Muchas veces llegamos tarde a la reunión. Many times we come late to the meeting. ¿Por qué? Why? Porque pasamos 5 minutos buscando las llaves. 5 minutes we're trying to find the keys. ¿Dónde están las llaves? Where are the keys? Pasamos 10 minutos. 10 minutes? Se me perdió I lost la Biblia, no the la Bible. I don't know encuentro. where the Bible is. Las hermanas y And los the hermanos. sisters and the brothers. Pasamos 5, 10 minutos. 5, 10 Los minutes. hermanos, ¿qué corbata me What, pongo? you know, Deja what ver. tie will I wear? Querida, ¿me combina Is that esto? good? It's a good combination. Las hermanas, And the ay, qué sisters, traje me voy a oh, poner. what dress am I going to put? ¿Y qué zapatos And what kind of shoes? me combinan con el traje Combining with the dress o con la cartera? or with the purse? Tengo que hacerme mis cositas.
Queridos hermanos, Dear saints, en cuanto a esos asuntos prácticos, all those practical matters, especialmente los que tienen niños pequeños, especially those that have little tenga la children, ropita preparada la have noche anterior. all the clothes ready the night before. Tenga los zapatos que se va a usar el día anterior. Just have all the shoes, ¿Qué even if quiere you're going esto to use. decir? What does Ya this está mean? usted entrando en la You esfera del día del Señor. Are entering into the sphere Desde of the el Lord's día table anterior. from the day before. Hoy, mientras usted prepara sus And what you're zapatos, doing, preparing the shoes. Señor, Oh, Señor, Lord. oh, bendice la reunión Oh, mañana. bless the meeting tomorrow. Si hiciéramos tal clase de If cosas, we would do this, tendríamos en reverencia el santuario we de would Dios. reverence God's Y sanctuary. habría tal preparación And there would be such a para preparation la mesa del Señor. for the Lord's table. Vamos a la letra C. We'll go to C. Número 2. 2. La iglesia de Dios es la casa del Dios viviente. The church of God is the house of the living God. La casa de Dios es la familia de The Dios. house of God is the household of God. Número 2. 2. Bajo la letra A. A. 2. Así como Cristo no está separado de los miembros de su cuerpo, sino que mora en ellos el Padre. You don't have? Oh. Where does the outline ends? Romans 4. They don't have this page. Oh, Romans 4. Well, this is a confirmation that I need to stop here. La confirmación que aquí acabamos. Look, Mira. 11:30. Las 11:30. I finished with this. Ya acabo con esto. Dear saints, Querido santo, I'm very practical. yo soy muy práctico. Oh, soy muy práctico. I'm very practical. El Señor, más que nada, And the Lord, more than anything, en esta conclusión, in this conclusion, ha liberado una carga. has released a burden. Una carga en cuanto al deseo de su A corazón. burden regarding his heart's desire. Y nuestra entrega And our consecration a Él to him y a su deseo. and to his heart's Él desire. desea tener una expresión en la tierra, He desires to have an expression en on the la earth cual nosotros seamos su in sacerdocio, which we are the priesthood por un lado, on the one hand, para llevar el hombre a Dios to bring man to y God traer Dios al and to hombre bring God to man y ser su expresión. and to be his expression. En próximos mensajes, In other messages, tal vez el ministerio maybe the ministry nos liberará el segundo will aspecto, release the second aspect. aunque sí ha sido tratado en los mensajes de la batalla espiritual. This has already been presented in the matter of the spiritual warfare, Pero el Señor quiere que también but le the Lord representemos, also wants us to represent him, no solo en vida y not naturaleza, only in life and nature, sino en autoridad but también. also in authority. Cuando somos tal clase de When sacerdocio, we're that kind of priest, nos pone en la he posición puts us in a position de tener autoridad that we have authority sobre todo lo que se arrastra. over every creeping thing. Pero en conclusión con el punto But Romano in 4, conclusion, with Roman numeral number 4, necesitamos tener en we reverencia need to reverence el santuario de Dios. the sanctuary of God. Oremos de dos en dos y So los let's pray hermanos 2 by 2. nos dirán. The brothers will direct us. What a wonderful time this has been. Ha sido un tiempo maravilloso. You know, our burden very much in the weeks leading up to this conference. Nuestra carga en las semanas anteriores, llegando a esta semana de la conferencia, The burden in the brothers, not only the speaking brothers, but all the brothers coordinating, la carga no solamente de los hermanos que hablaron, sino de los hermanos que coordinan, is that what is spoken here would have effect in our church life. es de lo que se ha hablado aquí tenga un efecto en nuestra vida de iglesia And in the daily life of all the saints. y en la vida diaria de cada uno de los santos. I was very touched by this illustration of the vapor or the evaporation
Do you remember this? Me tocó tanto esa ilustración del vapor o de la evaporación. ¿Recuerdan ese ejemplo? That in this, I've been coming to conferences since I was 12 years old, you know. He estado viniendo a conferencias desde que tenía 12 años And we get impressed here. y hemos sido impresionados aquí. But by Tuesday, Pero para el martes, sometimes it lasts 3 weeks algunas veces dura unas 3 semanas or 3 months, o 3 meses and then it evaporates. y después se evapora. Well, thank the Lord for whatever the impression. Pero gracias al Señor por cualquiera que sea la impresión que recibimos. That's real. Eso es real. That's real. And the Lord operates by prayer, the Spirit, and the Word. Y el Señor opera por medio del Espíritu, de la oración, el Espíritu y la And palabra. every time we're under the speaking of the Word of God, that's valuable. Y cada vez que estamos bajo el hablar de la palabra del Señor, eso tiene alto valor. And there's a deposit there. Y hay un depósito allí. Yeah. But that impression that we have sometimes fades. Pero esa impresión que tenemos a veces se diluye. Yeah. But I was most impressed by a number of things that we heard this weekend. Y fui muy impresionado por un número de cosas este fin de semana. And all of them regarding our daily life. Y todas ellas concernientes a nuestra vida diaria. In the first message about the consecration of the priests being 7 days. En el primer mensaje, en cuanto a la consagración de los sacerdotes, siendo por 7 días. Everything was repeated every day. Todo se repetía todos los días. That really is quite an impression. Esto tiene una impresión. And that shows us that our consecration must go on beyond this weekend. Lo que esto muestra es que nuestra consagración continúa más allá de esta And semana. it has to be every day Debe ser todos los días and be consistent. y ser consistente. You know, when this message was spoken in the Anaheim training, the brother gave a kind of example. Cuando el hermano que habló este mensaje en el entrenamiento, él presentó este ejemplo. He said, some of the ones that I started the Christian life with, they dropped out after the second day. Algunos con los que comenzamos este camino de la vida cristiana, ellos se apartaron como a los 2 días. Do you understand what that means, right? ¿Entiende a qué se refiere lo de los 2 Our días? consecration should be until the Lord comes. Esto quiere decir que nuestra consagración debe durar hasta cuando el Señor venga. Yeah, that's the real 7 days. Estos son los verdaderos 7 días. But I think we all can think of some. Y creo que todos podemos pensar en alguien They dropped out after 2 days, en alguien que se apartó después de 2 and días. some after 4 days. Algunos 4 días. But if it weren't for the Lord's interceding for me, I would have dropped out too. Pero si no fuese por la intercesión del Señor por mí, yo también ya me hubiera apartado. Yeah. But we're all here now, Pero estamos aquí today. hoy, But we want to be here tomorrow. pero queremos estar aquí también mañana. So we need to consecrate afresh. Así que necesitamos consagrarnos Every day. de una manera fresca diariamente. And then the second message on the fire. Y luego el segundo mensaje acerca del fuego. You know, they put fresh wood on the fire, Ponían morning and the evening. en el fuego madera fresca todos los días, en la mañana y en la tarde. Morning and evening. En la mañana y al atardecer. And I was also touched about the evening. Y también fui muy tocado con este asunto de You que know, había algo en el atardecer. we have a lot of emphasis, and I give a lot of emphasis to morning, morning, morning. Le damos mucho énfasis a la mañana. Yo le doy mucho énfasis en la mañana, la mañana. Oh, I tell people, have a good time with the Lord in the morning. Yo le digo a las personas, tengan un buen tiempo con el Señor en la mañana. But how do we all end our day? Pero ¿cómo terminamos nosotros nuestro día? And what our brother shared about coming to the Lord's Day, Y lo, Lord's Day. y lo que el Señor compartió, el hermano compartió acerca de venir a la mesa del Señor, el día del that Señor. the preparation should start the evening before. La preparación debería comenzar
la noche anterior. Oh, that has a lot of application. Eso tiene muchas But aplicaciones. my point is that morning and evening. Pero mi punto es en la mañana y al atardecer. If we want the fire to really continue, then we have to take care of every morning and every evening. Si queremos de verdad que el fuego no se apague, necesitamos avivarlo en la mañana y al atardecer. Because then that means day by day, Esto quiere decir día tras día, day by day. día tras día. That's how the fire will continue. Así es como el fuego no se apaga, así es como Yeah. el fuego continúa. And then in this morning's word, concerning the matter of reverencing the sanctuary. Y luego en la palabra de esta mañana en cuanto a reverenciar el santuario, You know, this word reverence, esta palabra de reverenciar el santuario, we don't usually use this word as a verb, usualmente no la usamos como un verbo, to reverence something. reverenciar algo. We usually say, have reverence. Usualmente decimos más bien tener reverencia a algo. Yeah, we use it as a noun. Lo usamos como un sustantivo. Have reverence. Tenga reverencia. If you're in the meeting and maybe one of the children is running, we say, oh, this child doesn't have reverence for the sanctuary. Si usted está en una reunión y de pronto uno de los niños está corriendo, usted tal vez diga, oh, este niño no tiene reverencia por el santuario. Or you're in the meeting hall and someone's joking over there, making a joke. O And estás en el they salón de laugh too reunión loud. Oh, no reverence for the sanctuary. y alguien tal vez dice algo jocoso y se ríe tan alto, dice, oh, no hay reverencia. Have reverence. Tengan reverencia. That has to do with a behavior in the meeting hall. Esto tiene que ver con cierto comportamiento en el salón de reunión. That's not what we're talking about. Pero no es de eso de lo que estamos hablando, Although the children shouldn't run in the meeting hall. aunque los niños no deberían andar corriendo en el salón de reunión. But to reverence the sanctuary Pero reverenciar el santuario means you have a deep consideration of what the church is to God. significa tener una consideración profunda de lo que significa la iglesia para Dios. If we do, that affects the way we live. Si lo hacemos, eso afectará nuestra manera de vivir. That affects how we come to the meeting. Eso afectará aún la manera como venimos a la reunión. Because we're going to be with the saints tonight in 3 hours. Porque vamos a estar con los santos en 3 horas. How could I do this now? ¿Cómo podemos, How could I Ahora. do this thing now? cómo puedo llevar a cabo esto ahora? I'm not going to do this now. No puedo hacer lo que estoy por hacer I ahora. have to be prepared. My inner being has to be prepared to be with the saints. Porque necesito prepararme. Mi ser interior necesita estar preparado para reunirse con So los santos. there's some things I do. Así que hay cosas que hago There's some things I don't y do cosas que no hago because of the sanctuary. por causa del santuario, I'm going to be with the holy people. por causa de que voy a estar con la gente santa, con el pueblo santo. Even going to the meeting, driving to the meeting. Aún el asunto de manejar hacia el local de reunión. What do I listen to in the car? ¿Qué estoy escuchando en el carro? What do my wife and I talk about in the car? ¿De qué estamos hablando con mi esposa en el carro? This could affect our coming to the meeting. Esto afecta a nuestra manera de venir a la reunión. Would I turn some music, common music on the way to the meeting? Si pongo la música común en el carro mientras voy hacia Even la listen to reunión, the news? aún las noticias, Or will I take these few minutes to pray? o tomo estos minutos para orar, Even just to call, aún simplemente invocar, prepare my heart. preparando mi I'm corazón, going to be with the saints. porque voy a estar con los santos. This is reverencing the sanctuary. Esto es reverenciar el So santuario. I was touched when our brother said, Y me tocó cuando el hermano dijo, not have reverence in the sanctuary, de no tener reverencia
en el santuario, but to reverence the sanctuary. sino reverenciar el santuario. Yeah. One is a behavior, Uno se refiere al comportamiento, but this is an attitude pero el otro se refiere a una actitud that issues from a deep consideration of what the church means to God. que procede de una profunda consideración de lo que la iglesia es para Dios. Oh. So, saints, I feel in these 4 messages, we've gotten so much help for our daily living. Siento que en estos 4 mensajes hemos recibido tanta ayuda para nuestra vida diaria. Amen. Thank the Lord for the word. Gracias al Señor por su palabra.